La justicia, desde tiempos inmemoriales, ha sido uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la convivencia humana. Su búsqueda es universal y omnipresente, pero su definición es esquiva y diversa. En su forma más básica, la justicia aspira a equilibrar las relaciones entre individuos y comunidades, asegurando que cada persona reciba lo que le corresponde según principios éticos, legales o morales. Sin embargo, cuando nos adentramos en el laberinto de significados que esta palabra encierra, descubrimos que la justicia no es ni monolítica ni estática, es una paradoja en movimiento, moldeada por contextos históricos, culturas y sistemas de poder. En este documental exploraremos la paradoja de la justicia, ¿qué es justo en un mundo complejo?, desde múltiples perspectivas. Analizaremos cómo las diferentes sociedades han interpretado y aplicado la justicia a lo largo del tiempo, desde las antiguas civilizaciones hasta los modernos sistemas legales globales. Nos preguntaremos si la justicia es un ideal alcanzable o una quimera perpetua, y examinaremos cómo los códigos éticos y morales, que deberían guiarla, a menudo se ven comprometidos por intereses humanos más oscuros. Uno de los aspectos centrales de este análisis será el conflicto inherente entre lo justo y lo legal. Aunque ambos términos suelen considerarse sinónimos, la historia nos muestra innumerables ejemplos en los que las leyes, aunque formalmente correctas, resultan moralmente cuestionables. Este desajuste revela una verdad incómoda: las instituciones diseñadas para garantizar la equidad pueden ser manipuladas para perpetuar injusticias. Desde las leyes coloniales que legitimaron la esclavitud hasta las políticas contemporáneas que profundizan desigualdades sociales, la justicia ha sido tanto una herramienta de emancipación como un instrumento de opresión. Además, abordaremos cómo las nociones de justicia se entrelazan con conceptos fundamentales como la mortalidad y la inevitabilidad de la muerte. Si la justicia busca reparar daños y restaurar el equilibrio, ¿cómo enfrentamos aquello que no puede ser corregido? ¿Cómo reconciliamos nuestras aspiraciones de justicia con la certeza de nuestra propia finitud? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el papel de la justicia no solo como un mecanismo social, sino también como una respuesta existencial al caos inherente de la vida. A lo largo de este viaje, adoptaremos una postura neutra pero autoritaria, basándonos en datos históricos, filosóficos y sociológicos para ofrecer un panorama completo y matizado. No obstante, no evitaremos explorar las sombras que rodean a la justicia, sus malas aplicaciones, sus contradicciones internas y los abusos que ha sufrido a manos de quienes detentan el poder. Al final, esperamos no solo comprender qué significa ser justo en un mundo complejo, sino también cuestionar si esa misma complejidad hace que la justicia sea, en sí misma, una utopía necesaria. Parte 1. El concepto de justicia en diferentes civilizaciones antiguas. El concepto de justicia ha evolucionado de manera significativa a lo largo de la historia, reflejando las estructuras sociales, culturas y valores de cada época. En las civilizaciones antiguas, la justicia era vista como un principio divino, emanado directamente de los dioses o fuerzas superiores, lo que confería a las normas y sanciones una dimensión sagrada. Exploraremos cómo las principales culturas del pasado conceptualizaban la justicia, destacando sus similitudes y diferencias. Mesopotamia, la ley como manifestación divina. En Mesopotamia, la justicia estaba profundamente arraigada en la creencia de que los dioses gobernaban el universo y establecían normas para regular la conducta humana. El Código de Hammurabi, aproximadamente 1754 a.C., una de las primeras colecciones escritas de leyes, es un ejemplo icónico de cómo la justicia se vinculaba a la divinidad. Según el prólogo del código, Hammurabi fue elegido por el dios Marduk para hacer justicia en la tierra y proteger a los débiles de los fuertes. Las leyes contenidas en este texto eran extremadamente específicas y jerárquicas, reflejando la estructura social de la época. Por ejemplo, las penas variaban dependiendo del estatus social del ofensor y la víctima, lo que demuestra que la justicia no era igualitaria, sino que respondía a una lógica de clase. Sin embargo, el principio del lex talionis, el famoso ojo por ojo, diente por diente, representaba un intento de limitar la venganza personal mediante la proporcionalidad de las sanciones. Este enfoque buscaba evitar que los conflictos escalasen hacia la violencia desmedida, aunque también evidenciaba una concepción retributiva de la justicia, centrada en el castigo más que en la rehabilitación.
Egipto, Maat, el orden cósmico. En el antiguo Egipto, la justicia estaba personificada en Maat, la diosa del orden, la verdad y el equilibrio cósmico. Para los egipcios, la justicia no era simplemente un conjunto de normas legales, sino una fuerza fundamental que mantenía armonía en el universo. Los faraones, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, tenían la responsabilidad de preservar Maat mediante decisiones justas y sabias. Un ejemplo notable de esta concepción es el juicio de Osiris, descrito en el Libro de los Muertos. En él, el corazón del difunto era pesado frente a la pluma de Maat para determinar si había vivido una vida justa. Esta metáfora subraya la importancia de la justicia como un principio moral intrínseco, que trascendía incluso la vida terrenal. Aunque el sistema legal egipcio incluía leyes formales para resolver disputas, la justicia cotidiana se basaba en un sentido profundo de equidad y respeto mutuo, guiado por los principios de Maat. Grecia clásica, la filosofía de la justicia. Los griegos clásicos fueron pioneros en analizar la justicia desde una perspectiva filosófica, separándola de su conexión exclusivamente divina. Platón, en su obra La República, argumentaba que la justicia consistía en cada individuo cumplir con su rol dentro de la sociedad, contribuyendo al bien común. Según Platón, una sociedad justa debía estar gobernada por filósofos reyes, cuya sabiduría garantizaría decisiones imparciales y racionales. Por otro lado, Aristóteles ofreció una visión más práctica de la justicia, distinguiendo entre dos tipos principales: la justicia distributiva, que regula la asignación equitativa de recursos, y la justicia correctiva, que busca restaurar el equilibrio tras una transgresión. Aunque ambas concepciones reconocían la importancia de la ley, también dejaban espacio para la flexibilidad moral, reconociendo que la justicia no siempre podía reducirse a reglas rígidas. Roma, el derecho como fundamento de la justicia. La civilización romana dio un paso decisivo hacia la formalización de la justicia mediante el desarrollo del derecho. La frase latina "Justitia est constans et perpetua voluntas aius sum quique tribuendi", la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, resume la visión romana de la justicia como un principio universal e impersonal. El Corpus Iuris Civilis, compilado bajo el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, sentó las bases del derecho occidental moderno. A diferencia de los sistemas anteriores, el derecho romano enfatizaba la igualdad ante la ley, aunque esta igualdad era relativa y excluía a ciertos grupos, como los esclavos. Además, los juristas romanos introdujeron el concepto de equidad, aequitas, que permitía adaptar las leyes a situaciones particulares cuando éstas resultaban injustas o desproporcionadas. Perspectiva comparativa. Aunque las civilizaciones antiguas compartían la idea de que la justicia era un principio superior que debía guiar la conducta humana, sus interpretaciones variaban enormemente. En Mesopotamia y Egipto, la justicia estaba ligada a la religión y al orden cósmico, mientras que en Grecia y Roma adquirió un carácter más racional y secular. Sin embargo, todas estas culturas enfrentaron dilemas similares. ¿Cómo equilibrar el interés individual con el colectivo? ¿Cómo garantizar que las leyes beneficiaran a todos, y no solo a los poderosos? Estas tensiones continúan resonando en nuestros días, recordándonos que la búsqueda de la justicia no es solo un problema moderno, sino una constante histórica que refleja las aspiraciones y limitaciones de la humanidad. Parte 2. Evolución histórica de los sistemas legales modernos. La transición de los sistemas legales antiguos a los modernos marca un punto de inflexión crucial en la historia de la justicia. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Europa experimentó transformaciones profundas que llevaron al surgimiento de nuevas estructuras legales y filosóficas. Estos cambios no solo consolidaron las bases del derecho contemporáneo, sino que también ampliaron el debate sobre la naturaleza de la justicia, incorporando elementos tanto religiosos como seculares. La influencia del cristianismo y el feudalismo. Durante la Edad Media, el cristianismo desempeñó un papel central en la configuración de los sistemas legales europeos. La Iglesia Católica no solo dictaba normas morales, sino que también ejercía un control significativo sobre las instituciones judiciales. Los tribunales eclesiásticos, conocidos como cortes canónicas, regulaban cuestiones como el matrimonio, el divorcio y los crímenes contra la fe, aplicando principios basados en la teología cristiana.
Este enfoque teocrático de la justicia priorizaba la salvación espiritual sobre la equidad material, lo que a menudo resultaba en decisiones que favorecían a la élite religiosa y política. Paralelamente, el feudalismo organizaba la sociedad en una jerarquía rígida, donde los señores feudales ejercían poder judicial sobre sus vasallos. Este sistema descentralizado fragmentaba la aplicación de la justicia, ya que cada señor tenía la autoridad para dictar y ejecutar leyes en su territorio. Aunque existían intentos de codificación, como el fuero juzgo en la península ibérica o las cartas de libertad en Inglaterra, la justicia feudal solía ser arbitraria y discriminatoria, privilegiando a los nobles mientras marginaba a los campesinos y siervos. El Renacimiento y el surgimiento del derecho natural. El Renacimiento marcó un cambio radical en la concepción de la justicia, impulsado por el redescubrimiento de textos clásicos greco-romanos y el florecimiento del humanismo. Filósofos como Tomás de Aquino integraron ideas aristotélicas con la doctrina cristiana, desarrollando la teoría del derecho natural. Según esta perspectiva, la justicia no derivaba únicamente de la voluntad divina o de los gobernantes, sino que estaba inscrita en la naturaleza humana misma. Esta idea influyó en pensadores posteriores, como Hugo Grocio y John Locke, quienes argumentaron que los derechos individuales precedían al Estado y debían ser protegidos por las leyes. Este enfoque sentó las bases para la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa, así como para la Carta de Derechos en Estados Unidos. Ambos documentos enfatizaban la igualdad ante la ley y la protección de las libertades individuales, estableciendo principios que aún guían los sistemas legales modernos. La codificación y la secularización del derecho. El siglo XIX fue testigo de un proceso de codificación masiva, especialmente en Europa continental. Napoleón Bonaparte promovió la creación del Código Civil francés, 1804, conocido como el Código Napoleónico, que buscaba unificar las leyes dispersas y eliminar las influencias feudales y religiosas. Este código se inspiró en el derecho romano y estableció principios como la igualdad jurídica, la propiedad privada y la libertad contractual. La secularización del derecho también avanzó con la disminución del poder de la Iglesia en asuntos civiles. En países como Francia y Alemania, las leyes comenzaron a separarse de la moral religiosa, adoptando un enfoque más pragmático y racional. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones. En naciones predominantemente católicas, como España o Italia, la Iglesia continuó ejerciendo influencia en áreas como el matrimonio y la educación, lo que generó conflictos entre el derecho civil y el canónico. El impacto del colonialismo y la globalización. El colonialismo europeo extendió los sistemas legales occidentales a otras partes del mundo, a menudo imponiéndolos sobre culturas indígenas con tradiciones jurídicas propias. En América Latina, África y Asia, las potencias coloniales introdujeron códigos legales que reflejaban sus propios valores y prioridades, muchas veces ignorando o suprimiendo las prácticas locales. Esto creó una dicotomía entre la justicia formal, impuesta desde arriba, y la justicia informal, practicada en comunidades autóctonas. En el siglo XX, la globalización aceleró la convergencia de sistemas legales. Organismos internacionales como las Naciones Unidas promovieron la creación de tratados y convenios destinados a armonizar las leyes nacionales, particularmente en áreas como los derechos humanos y el comercio internacional. Sin embargo, esta estandarización también ha generado críticas, ya que algunos argumentan que homogeneiza culturas jurídicas diversas y desatiende contextos locales. Reflexión final. ¿Hacia dónde va la justicia? La evolución de los sistemas legales modernos refleja una tensión constante entre universalidad y particularidad. Mientras que las leyes buscan garantizar ciertos principios comunes, como la igualdad y la libertad, también deben adaptarse a realidades culturales, económicas y políticas específicas. Esta dualidad plantea preguntas fundamentales. ¿Es posible crear un sistema legal verdaderamente justo en un mundo tan diverso? ¿Debería la justicia ser universal o contextual? Estas interrogantes seguirán moldeando el futuro de la justicia en un mundo cada vez más interconectado. Parte 3. Ética, moral y justicia, principios interconectados. La relación entre ética, moral y justicia constituye uno de los debates más profundos y complejos de la filosofía.
Mientras que la ética se refiere a los principios que guían el comportamiento humano, la moral abarca las normas y valores compartidos por una comunidad, y la justicia actúa como el mecanismo mediante el cual se evalúan y aplican estos principios. Sin embargo, esta interconexión no siempre es armónica. Las tensiones entre estos tres conceptos han dado lugar a algunas de las paradojas más difíciles de resolver en la historia de la humanidad. Ética, más allá de las reglas. La ética, en su forma más pura, se preocupa por responder preguntas fundamentales sobre qué es correcto o incorrecto. A diferencia de la moral, que suele estar anclada en tradiciones y costumbres, la ética busca principios universales que puedan aplicarse independientemente del contexto cultural o histórico. Filósofos como Immanuel Kant defendieron la idea de un imperativo categórico: actuar de tal manera que las máximas de tus acciones puedan convertirse en una ley universal. Según Kant, la justicia debe basarse en principios éticos inmutables, no en emociones o intereses personales. Sin embargo, esta perspectiva enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, el utilitarismo, defendido por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, sostiene que la acción justa es aquella que maximiza el bienestar general. Este enfoque puede entrar en conflicto con principios éticos absolutos, como los derechos individuales. Imaginemos un caso hipotético. ¿Es justo sacrificar la vida de una persona inocente si ello salva a miles? Desde una perspectiva ética kantiana, esto sería inaceptable, ya que viola el principio de dignidad humana. Sin embargo, desde una perspectiva utilitarista, podría justificarse si el resultado neto es positivo. Esta tensión ilustra cómo la ética y la justicia pueden divergir, incluso cuando ambas buscan el bien común. Moral, normas culturales y subjetividad. La moral, por su parte, está profundamente arraigada en las tradiciones y creencias de una sociedad específica. Lo que una cultura considera moralmente aceptable puede ser visto como inmoral en otra. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales, la poligamia es una práctica aceptada, mientras que en otras se considera inmoral. Esta relatividad cultural plantea un dilema para la justicia. ¿Cómo garantizar la equidad cuando las normas morales varían drásticamente? Un ejemplo histórico de este conflicto es la conquista europea de América. Los colonizadores impusieron sus propios estándares morales, incluidos los conceptos de propiedad privada y monogamia, sobre pueblos indígenas cuyas estructuras sociales eran radicalmente diferentes. Desde la perspectiva de los colonizadores, sus acciones podían justificarse como un intento de civilizar a los nativos. Sin embargo, desde la perspectiva de los indígenas, estas intervenciones eran una violación flagrante de su autonomía y dignidad. Este caso demuestra cómo la moral puede utilizarse para justificar la injusticia cuando se impone de manera unilateral. Justicia, equilibrio entre ética y moral. La justicia, entonces, actúa como un puente entre la ética y la moral. Mientras que la ética proporciona principios universales y la moral ofrece normas específicas, la justicia busca aplicar ambos en un marco institucional. Sin embargo, este equilibrio no siempre es fácil de lograr. Un ejemplo contemporáneo es el debate sobre la pena de muerte. Desde una perspectiva ética, muchos argumentan que la pena capital viola el principio de la inviolabilidad de la vida humana. Sin embargo, desde una perspectiva moral, algunas personas creen que ciertos crímenes son tan atroces que merecen la muerte como castigo. La justicia, en este caso, debe navegar entre estos dos extremos, tomando decisiones que satisfagan tanto los principios éticos como las expectativas morales de la sociedad. Conflictos y paradojas. Las paradojas surgen cuando los principios éticos y morales entran en conflicto con la aplicación práctica de la justicia. Un ejemplo clásico es el dilema del tranvía. Si un tren fuera a atropellar a 5 personas, ¿sería justo desviar el tren hacia una sola persona para salvar a las otras 5? Desde un punto de vista ético-utilitarista, la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, desde un punto de vista moral, tomar una decisión que deliberadamente causa la muerte de alguien puede parecer profundamente injusto. Otro ejemplo histórico es el juicio de los nazis en los tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los acusados argumentaron que habían seguido órdenes legales dentro del marco legal de la Alemania nazi. Sin embargo, desde una perspectiva ética, sus acciones eran claramente injustas,
ya que implicaban genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este caso destaca cómo la justicia debe trascender las leyes vigentes para alinearse con principios éticos más profundos. Conclusión: una tensión permanente. La relación entre ética, moral y justicia es inherentemente tensa, pero también profundamente enriquecedora. Cada uno de estos conceptos ofrece herramientas valiosas para evaluar y mejorar nuestras instituciones y decisiones. Sin embargo, su interacción también revela las limitaciones de cualquier sistema que intente encapsular la complejidad de la condición humana. En última instancia, la justicia no puede reducirse a una fórmula simple, debe ser un diálogo continuo entre principios universales y realidades particulares, entre lo que es éticamente correcto y lo que es moralmente aceptable. Parte 4. La justicia como herramienta de opresión, abusos y manipulaciones. A lo largo de la historia, la justicia ha sido utilizada no solo como un medio para garantizar la equidad, sino también como un instrumento de control y opresión. Este uso indebido de los sistemas legales y judiciales ha dejado cicatrices profundas en las sociedades afectadas, perpetuando desigualdades estructurales y legitimando formas de dominación que, bajo el manto de la legalidad, han causado daños irreparables. Exploraremos aquí algunos de los casos más emblemáticos de cómo la justicia ha sido manipulada para servir intereses egoístas, represivos o totalitarios. El colonialismo y la legalización de la explotación. El colonialismo europeo representa uno de los ejemplos más claros de cómo la justicia puede ser instrumentalizada para legitimar la opresión. Las potencias coloniales utilizaron sofisticadas estructuras legales para justificar la explotación económica, la esclavitud y la destrucción de culturas indígenas. Por ejemplo, en las Américas, las leyes coloniales españolas, como las leyes de Indias, establecían ciertas protecciones teóricas para los pueblos originarios. Sin embargo, en la práctica, estas normas eran sistemáticamente ignoradas o reinterpretadas para facilitar la extracción de recursos y la explotación laboral. La esclavitud africana en las Américas fue otro ejemplo devastador de cómo las leyes fueron utilizadas para perpetuar la injusticia. En los Estados Unidos, la Constitución de 1787 incluía cláusulas que reconocían implícitamente la esclavitud, como la cláusula de los 3/5, que contabilizaba a los esclavos como 3/5 partes de una persona para fines de representación política. Este tipo de legislación no solo legitimó la esclavitud, sino que también reforzó la deshumanización de millones de personas, reduciéndolas a meros objetos de propiedad. Incluso después de la abolición formal de la esclavitud, las leyes Jim Crow en el sur de Estados Unidos continuaron perpetuando la segregación racial bajo el pretexto de separados pero iguales. Estas leyes, aparentemente neutrales, fueron diseñadas para mantener a las poblaciones afroamericanas en condiciones de inferioridad económica, social y política. La justicia, en este caso, no solo falló en proteger a los vulnerables, sino que activamente contribuyó a su marginación. Totalitarismo y la perversión del derecho. En los regímenes totalitarios del siglo XX, la justicia fue completamente subvertida para servir a los intereses del Estado. En la Alemania nazi, las leyes de Nuremberg, 1935, establecieron una base legal para la persecución sistemática de los judíos y otros grupos minoritarios. Estas leyes definían quién era considerado ciudadano alemán y quién no, creando una jerarquía racial que justificaba la discriminación y, eventualmente, el genocidio. La burocracia legal se convirtió en un engranaje clave de la maquinaria del Holocausto, demostrando cómo las instituciones diseñadas para proteger pueden ser transformadas en herramientas de exterminio. En la Unión Soviética bajo Stalin, los juicios espectáculo y las purgas masivas fueron otro ejemplo de cómo la justicia puede ser manipulada para consolidar el poder absoluto. Personas inocentes eran acusadas falsamente de traición o espionaje, sometidas a juicios amañados y ejecutadas sin posibilidad de defensa. Estos procesos no buscaban la verdad ni la equidad, sino intimidar a la población y eliminar a cualquier posible oposición. La justicia, en este contexto, no era más que una fachada para el terror estatal. La justicia penal y el encarcelamiento masivo. En tiempos más recientes, el sistema penal en varios países ha sido criticado por su papel en la perpetuación de la desigualdad social. En Estados Unidos,
Por ejemplo, el encarcelamiento masivo ha sido alimentado por políticas legales que criminalizan desproporcionadamente a comunidades marginadas, especialmente afroamericanas e hispanas. La guerra contra las drogas, iniciada en la década de 1970, llevó a la implementación de leyes draconianas que enviaron a miles de personas a prisión por delitos menores relacionados con sustancias. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, el sistema carcelario está sobrepoblado debido a leyes que penalizan duramente el tráfico de drogas, afectando principalmente a jóvenes pobres y negros. Estas políticas no solo perpetúan ciclos de pobreza y exclusión, sino que también refuerzan estereotipos raciales y sociales. La justicia, en lugar de ser un mecanismo de rehabilitación y reintegración, se convierte en un instrumento de castigo perpetuo. La corrupción judicial. Otra forma insidiosa de manipulación de la justicia es la corrupción judicial, que afecta a países de todo el mundo. En sistemas donde los jueces y fiscales pueden ser sobornados o intimidados, las decisiones legales dejan de ser imparciales y se convierten en herramientas al servicio de intereses particulares. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, escándalos de corrupción han revelado cómo empresarios y políticos influyentes han utilizado su poder para influir en veredictos judiciales, escapando de la responsabilidad por crímenes graves como el fraude fiscal, el lavado de dinero o incluso el asesinato. La corrupción judicial no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que también perpetúa la impunidad, creando un círculo vicioso donde los poderosos se benefician mientras los más vulnerables sufren las consecuencias. Reflexión final: la justicia desnaturalizada. Cuando la justicia es utilizada como herramienta de opresión, deja de ser un principio universal y se convierte en un arma selectiva. Los ejemplos históricos y contemporáneos muestran cómo las leyes pueden ser manipuladas para legitimar la explotación, la discriminación y la violencia. En estos casos, la justicia no solo falla en cumplir su propósito original, sino que activamente contribuye a perpetuar las injusticias que pretende combatir. Reconocer estos abusos es esencial para construir sistemas más equitativos y transparentes, donde la justicia sirva verdaderamente al bien común. Parte 5. La mortalidad humana y la búsqueda de justicia en el contexto de lo inevitable. La mortalidad, ese destino inexorable que aguarda a todos los seres humanos, plantea una serie de preguntas profundas sobre el significado de la justicia. Si la justicia busca reparar daños, restaurar equilibrios y garantizar un tratamiento equitativo, ¿cómo podemos reconciliar esta aspiración con la certeza de que la muerte es inevitable, en muchos casos, injusta? La mortalidad introduce una dimensión existencial en la discusión sobre la justicia, obligándonos a reflexionar sobre cómo enfrentamos lo irremediable y cómo buscamos sentido en un mundo donde la equidad perfecta parece siempre fuera de alcance. La paradoja de la justicia y la muerte. Desde una perspectiva filosófica, la muerte es el epítome de la injusticia. No importa cuánto se esfuerce una sociedad por crear sistemas equitativos, nadie puede escapar de la inevitabilidad de la muerte. Esto plantea una paradoja: si la justicia aspira a corregir errores y compensar desigualdades, ¿qué sentido tiene cuando enfrentamos algo tan definitivo e irreversible? Pensadores como Martin Heidegger han argumentado que la conciencia de nuestra propia mortalidad es lo que nos define como seres humanos. Según Heidegger, la auténtica existencia surge cuando aceptamos nuestra finitud y vivimos de acuerdo con ella. En este sentido, la justicia no puede ser entendida únicamente como un mecanismo externo de equilibrio, sino también como una forma de enfrentar nuestra propia vulnerabilidad y la de los demás. La literatura y el arte han explorado repetidamente esta tensión. En obras como Hamlet de William Shakespeare, el protagonista reflexiona sobre la muerte y la injusticia en su famoso soliloquio: «Ser o no ser, esa es la cuestión». Hamlet lucha con la idea de que la vida está llena de sufrimientos injustos, pero que la muerte, aunque liberadora, también es desconocida y potencialmente injusta. Este dilema refleja una preocupación universal: si la muerte es el destino final, ¿qué importancia tiene buscar justicia en vida? Y, sin embargo, precisamente porque la muerte es inevitable, la búsqueda de justicia adquiere un significado aún más profundo. Es un intento de crear sentido en un mundo donde el desorden y la injusticia parecen predominar. La justicia post-mortem, creencias religiosas y filosóficas.
Muchas culturas han desarrollado sistemas de creencias que buscan extender la justicia más allá de la muerte. En el hinduismo y el budismo, por ejemplo, el concepto de karma sugiere que las acciones realizadas en vida tienen consecuencias en futuras reencarnaciones. Esta idea ofrece una forma de justicia cósmica, donde las buenas acciones son recompensadas y las malas castigadas, aunque no necesariamente en esta vida. Del mismo modo, en el Islam y el cristianismo, la idea del juicio final implica que Dios evaluará las acciones de cada individuo después de la muerte, otorgando recompensas o castigos eternos. Estas creencias proporcionan consuelo a quienes enfrentan injusticias en vida, ofreciendo la esperanza de que la justicia finalmente prevalezca, incluso si no lo hace en el plano terrenal. Sin embargo, estas visiones también plantean dilemas éticos. Si la justicia verdadera solo se alcanza después de la muerte, ¿qué impulsa a las personas a actuar justamente en vida? ¿No corre el riesgo de trivializar las injusticias presentes, al sugerir que éstas serán corregidas en un futuro lejano e incierto? Estas preguntas subrayan la tensión entre la justicia temporal y la eterna, y cómo las creencias sobre la muerte influyen en nuestra percepción de la justicia en el aquí y ahora. La justicia en tiempos de crisis y catástrofes. Las crisis y catástrofes naturales o humanas ponen a prueba nuestra capacidad para buscar justicia en medio de la adversidad. Desastres como guerras, pandemias o desastres ambientales a menudo exponen las fragilidades de los sistemas legales y morales. En estos momentos, la justicia no solo se trata de castigar a los culpables o compensar a las víctimas, sino también de encontrar formas de reconstruir y sanar. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg intentaron establecer un precedente de justicia internacional, responsabilizando a los líderes nazis por crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, estos juicios también dejaron preguntas sin respuesta. ¿Es posible hacer justicia cuando millones de vidas han sido perdidas? ¿Cómo se puede compensar a quienes han sufrido pérdidas irreparables? En el caso de las pandemias, como la provocada por el COVID-19, la justicia se convierte en una cuestión de equidad en el acceso a recursos médicos, vacunas y apoyo económico. Las disparidades globales en la distribución de vacunas han puesto de manifiesto cómo las injusticias estructurales persisten incluso en momentos de crisis global. La mortalidad, en este contexto, no es solo un hecho biológico, sino también un reflejo de las desigualdades sociales y económicas que afectan quien vive y quien muere. Enfrentar lo inevitable, resiliencia y compasión. Finalmente, la mortalidad nos obliga a reconsiderar qué significa ser justo en un mundo imperfecto. Si la muerte es inevitable, la justicia no puede ser vista simplemente como un mecanismo de reparación, sino también como una forma de cultivar resiliencia y compasión. Filósofos como Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, argumentaron que incluso en las circunstancias más desesperadas, los seres humanos pueden encontrar significado a través del amor, la creatividad y la solidaridad. En este sentido, la justicia no es solo una cuestión de leyes y sanciones, sino también de cómo elegimos vivir nuestras vidas frente a la inevitabilidad de la muerte. La mortalidad, entonces, no debe ser vista como un obstáculo para la justicia, sino como un recordatorio de su urgencia. En un mundo donde la vida es frágil y efímera, la búsqueda de justicia se convierte en un acto de resistencia contra el desorden y la indiferencia. Es un llamado a crear sistemas que reconozcan nuestra vulnerabilidad compartida y que aspiren a proteger la dignidad de todos, incluso en los momentos más oscuros. Parte 6. Datos curiosos y anécdotas históricas sobre la justicia. La historia de la justicia está llena de episodios fascinantes y anécdotas que revelan tanto el ingenio humano como sus contradicciones. Estos datos curiosos no solo enriquecen nuestra comprensión del tema, sino que también nos permiten apreciar cómo la justicia ha sido moldeada por circunstancias inesperadas, errores históricos y momentos de creatividad legal. A continuación, exploraremos algunos de los ejemplos más interesantes y poco conocidos que ilustran la complejidad y diversidad de la búsqueda de la justicia a lo largo del tiempo. 1. El juicio de las ratas en la Edad Media. En la Europa medieval, era común que los animales fueran llevados a juicio por crímenes supuestamente cometidos contra los humanos. Uno de los casos más famosos fue el juicio de las ratas en el siglo XVI, documentado por el jurista francés Barthélemy Chassenet.
En esta ocasión, una plaga de ratones estaba devastando los campos de cultivo en una región rural, y los campesinos decidieron llevar a los roedores ante un tribunal eclesiástico. Para sorpresa de muchos, las ratas fueron representadas por un abogado, Chassenet, quien argumentó que sus clientes no podían asistir al juicio debido al peligro de ser atacados por gatos en el camino. El tribunal aceptó este razonamiento y pospuso el caso indefinidamente. Este ejemplo, aunque absurdo desde una perspectiva moderna, refleja cómo las sociedades medievales intentaban imponer orden incluso sobre fenómenos naturales. La creencia de que los animales tenían responsabilidad moral y podían ser juzgados bajo leyes humanas muestra la profunda interconexión entre religión, superstición y justicia en esa época. 2. El Código de Ur-Nammu, la primera ley escrita conocida. Antes del famoso Código de Hammurabi, existía otro conjunto de leyes igualmente significativo, el Código de Ur-Nammu, redactado aproximadamente en el año 2100 a.C. en la antigua Mesopotamia. Este código es considerado el primer sistema legal escrito conocido y se distingue por su enfoque más humanitario en comparación con códigos posteriores. Por ejemplo, mientras el Código de Hammurabi aplicaba el principio del lex talionis, ojo por ojo, el Código de Ur-Nammu establecía multas monetarias para ciertos delitos en lugar de castigos corporales. Un dato curioso es que el código incluía disposiciones específicas para proteger a los más vulnerables, como viudas y huérfanos, lo que sugiere que la justicia en ese periodo no solo buscaba castigar, sino también prevenir abusos contra los desfavorecidos. Este enfoque anticipa principios que hoy asociamos con el derecho moderno. 3. El caso del cuerpo decapitado que testificó en un juicio. En 1897, ocurrió uno de los casos legales más extraños de la historia en Francia. Un hombre llamado Toussaint Augustin Gouffé fue encontrado asesinado y decapitado, pero su cuerpo aún tenía información crucial para resolver el crimen. Los investigadores descubrieron que el asesino había utilizado un método específico para ocultar el cuerpo, lo que permitió reconstruir los eventos del crimen. Durante el juicio, el forense presentó el cuerpo decapitado como evidencia clave, y se argumentó que el propio cadáver testificaba contra sus asesinos. Este caso marcó un precedente en el uso de la ciencia forense en los tribunales y demostró cómo la justicia puede adaptarse a situaciones extremas para garantizar que los culpables sean responsabilizados, incluso cuando las víctimas ya no pueden hablar por sí mismas. 4. La ley de los 5 segundos en la antigua Roma. En la antigua Roma, existía una norma curiosa conocida como la ley de los 5 segundos. Según esta regla, si alguien dejaba caer comida al suelo durante una comida pública, tenía 5 segundos para recogerla y seguirla comiendo sin ser considerado incivilizado. Esta ley refleja cómo las normas sociales y legales de la época estaban profundamente influenciadas por la cultura de hospitalidad y la importancia de evitar el desperdicio de alimentos. Aunque hoy en día la regla de los 5 segundos es más una creencia popular que una ley formal, su origen romano subraya cómo las pequeñas normas cotidianas también forman parte del tejido legal de una sociedad. 5. El juicio de los muertos en el antiguo Egipto. El concepto de juicio post-mortem no es exclusivo de las religiones modernas, también existía en el antiguo Egipto. Según el Libro de los Muertos, cada difunto debía enfrentar un juicio en el inframundo presidido por Osiris, el dios de los muertos. Durante este proceso, el corazón del fallecido era pesado frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, significaba que la persona había vivido una vida injusta y su alma sería devorada por Ammit, una criatura mitológica con cabeza de cocodrilo. Lo curioso de este ritual es que los egipcios desarrollaron declaraciones de inocencia, una especie de lista de afirmaciones que los difuntos debían recitar para probar su virtud. Estas declaraciones incluían frases como "no he robado" o "no he mentido", y funcionaban como una especie de declaración jurada ante los dioses. Este sistema anticipa conceptos modernos de defensa legal y la necesidad de pruebas para demostrar inocencia. 6. El caso del perro que fue juzgado por asesinato. En 1921, en Kentucky, Estados Unidos, un perro llamado Old Drum fue llevado a juicio por supuestamente matar a otro perro. Lo sorprendente de este caso no fue solo que un animal fuera juzgado, sino que el tribunal asignó un abogado defensor para representarlo.
Durante el juicio, el abogado argumentó que Oldham actuaba en defensa propia después de ser atacado por el otro perro. El jurado finalmente absolvió al can, estableciendo un precedente único en la historia legal estadounidense. Este caso ilustra cómo la justicia puede extenderse incluso a los animales, reflejando una preocupación por la equidad que trasciende las barreras de especie. También destaca cómo las emociones humanas, como la empatía hacia los animales, pueden influir en las decisiones judiciales. 7. La ley del derecho a la pereza en Venecia. Durante el Renacimiento, la República de Venecia implementó una ley peculiar conocida como el derecho a la pereza. Según esta norma, cualquier ciudadano podía optar por no trabajar durante un periodo determinado siempre que pudiera demostrar que tenía suficientes recursos para mantenerse. Esta ley refleja una visión única de la justicia social, donde el bienestar individual y la libertad personal eran prioridades. Lo curioso es que esta norma no solo beneficiaba a los ciudadanos adinerados, sino también a artistas, filósofos y escritores que preferían dedicarse a actividades intelectuales en lugar de trabajos manuales. Este enfoque anticipa debates contemporáneos sobre el ingreso básico universal y la redefinición del trabajo en la sociedad moderna. 8. El juicio de los árboles en la India colonial. En la India colonial, hubo casos documentados de árboles siendo llevados a juicio por dañar propiedades o causar accidentes. En un caso particular, un árbol gigante cayó sobre una casa, causando daños significativos. Los afectados demandaron al dueño del árbol, pero como éste no pudo controlar el evento, el tribunal decidió que el propio árbol debía ser responsable. El árbol fue condenado a ser talado, y los fondos obtenidos de su venta se utilizaron para compensar a las víctimas. Este ejemplo muestra cómo las sociedades coloniales intentaban adaptar sistemas legales occidentales a contextos locales, a veces con resultados inusuales. También refleja la importancia de la naturaleza en las culturas indígenas y cómo estas concepciones chocaban con las ideas legales europeas. 9. El caso del hombre que demandó a Dios. En 1950, un granjero estadounidense llamado Gerald Larsen presentó una demanda contra Dios por causar tormentas que destruyeron sus cultivos. Aunque la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción, ya que Dios no tiene dirección física para recibir citaciones, el caso generó un debate nacional sobre la relación entre la fe, la responsabilidad divina y la justicia humana. Este episodio, aunque humorístico, plantea preguntas profundas sobre cómo las personas buscan explicaciones y responsabilidades incluso en eventos naturales e inevitables. También subraya la tensión entre la justicia terrenal y las creencias espirituales. 10. El Tribunal de los Animales en la Edad Moderna. En el siglo XVII, en Francia, se celebró un juicio público contra una colonia de insectos que estaba arruinando los cultivos de una aldea. El tribunal nombró un abogado para los insectos, quien argumentó que estos eran criaturas de Dios y que su comportamiento era parte del orden natural. Sorprendentemente, el tribunal dictaminó que los insectos no podían ser castigados, pero ordenó a los aldeanos realizar actos de penitencia para aplacar la ira divina. Este caso ilustra cómo las creencias religiosas y las prácticas legales estaban profundamente entrelazadas, y cómo las sociedades intentaban encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insolubles. Reflexión final: la justicia como espejo de la humanidad. Estos datos curiosos y anécdotas históricas nos muestran que la justicia no es un concepto estático ni monolítico, sino un reflejo dinámico de las culturas, creencias y circunstancias de cada época. Desde juicios absurdos hasta leyes innovadoras, estos episodios revelan tanto la creatividad como las limitaciones humanas en la búsqueda de equidad. Al explorar estos ejemplos, entendemos mejor cómo la justicia ha evolucionado y cómo sigue siendo un campo abierto a reinterpretaciones y adaptaciones en un mundo en constante cambio.